La historia de Foreigner comienza a mediados de la década de 1970, cuando el guitarrista británico Mick Jones, con experiencia en grupos como Spooky Tooth y colaboraciones con artistas de renombre, decide formar un nuevo proyecto en Nueva York. Jones deseaba combinar la elegancia melódica del rock británico con la fuerza y energía del rock estadounidense. Para ello se une al talentoso cantante Lou Gramm, quien venía de la banda Black Sheep, y juntos comienzan a reclutar músicos que compartieran la misma visión. El tecladista Al Greenwood, el bajista Ed Gagliardi, el multiinstrumentista Ian MacDonald, ex King Crimson, y el baterista Dennis Elliott completan la primera formación. El nombre Foreigner nace de la particularidad del grupo. Algunos integrantes eran británicos y otros estadounidenses. Para cualquiera de los dos públicos, siempre habría extranjeros en la alineación. La propuesta era ambiciosa, un sonido pulido, melódico, con un toque sofisticado que integraba guitarras poderosas, coros envolventes y el uso distintivo de sintetizadores. En 1977 aparece su álbum debut Foreigner, un éxito inmediato. Temas como Feels Like the First Time y Cold as Ice se convierten en himnos radiales, posicionando al grupo como una de las nuevas promesas del rock de estadios. El disco logra ventas millonarias y les abre las puertas de giras extensas por Estados Unidos y Europa. A diferencia de otros grupos de la época, Foreigner apostaba por un rock accesible pero con alta producción, lo que los diferenciaba tanto de la crudeza del punk como de la complejidad progresiva. El segundo álbum, Double Vision, 1978, no solo confirmó su popularidad, sino que la multiplicó. El tema que da título al disco y la balada Blue Morning, Blue Day dominaron las listas, consolidando la química entre Gramm y Jones. Uno como voz poderosa y otro como arquitecto sonoro. El disco vendió más de 7 millones de copias solo en EU, y algo que pocos grupos de la época podían presumir. En 1979 lanzan Head Games, con una estética más directa y juvenil, pero no exenta de polémicas. La portada con una chica en un baño escolar fue considerada provocadora. Sin embargo, canciones como Dirty White Boy y la misma Head Games mantuvieron la presencia del grupo en la radio y en las listas de Billboard. Para entonces, Foreigner ya era visto como un pilar del llamado arena rock, un estilo que dominaba estadios con canciones coreables, poderosas y emocionalmente intensas. El éxito vertiginoso también comenzó a sembrar tensiones internas. Las diferencias creativas entre Jones, quien buscaba mayor sofisticación, y algunos miembros que preferían un rock más crudo, empezaban a manifestarse. No obstante, el grupo seguía en ascenso y se preparaba para entrar en la nueva década con un disco que redefiniría su carrera. La llegada de la nueva década encontró a Foreigner en un momento decisivo. Tras la salida de algunos integrantes fundadores, Mick Jones y Lou Gramm se convirtieron en el núcleo creativo y el rostro visible de la banda. Con una visión más depurada, Jones buscaba un sonido más sofisticado y moderno, mientras que Gramm, con su potente y versátil voz, daba la emoción necesaria para conectar con audiencias masivas. En 1981 lanzan 4, un título simple pero cargado de simbolismo. Era su cuarto álbum de estudio y el primero en el que Foreigner operaba casi como un cuarteto estable. Producido por Robert John Mutt Lange, conocido por su trabajo con AC/DC, el disco representó un punto de inflexión. Canciones como Urgent, con un memorable solo de saxo de Junior Walker, y Waiting for a Girl Like You, una balada que permaneció 10 semanas en el segundo puesto de Billboard, llevaron al grupo a nuevas alturas. El tema Jukebox Hero, con su letra inspirada en el sueño del estrellato musical, se convirtió en un himno generacional y uno de los sellos de identidad de la banda. 4 fue un éxito monumental, 9 millones de copias vendidas en Estados Unidos y un lugar asegurado en la historia del rock de estadios. Foreigner había encontrado la fórmula perfecta: combinar rock potente con baladas melódicas, capaces de conquistar tanto a oyentes de radio como a fans de los conciertos masivos. El siguiente paso llegó en 1984, con Agent Provocateur, un álbum que afianzó aún más la imagen del grupo como maestros de las baladas. De allí surgió su mayor éxito comercial, I Want to Know What Love Is,
Con la participación del coro gospel New Jersey Mass Choir, la canción mostró un costado espiritual y emotivo que trascendió las fronteras del rock. Se convirtió en número 1 en más de una docena de países y en una de las baladas más emblemáticas de la década de 1980. Otros temas como That Was Yesterday mantuvieron al disco en el centro de la escena. Sin embargo, el triunfo también trajo consigo nuevas tensiones. Jones se inclinaba hacia un sonido más experimental y orientado a la producción, mientras que Graham quería mantener el filo rockero de los inicios. Aún así, en 1987 publicaron Inside Information, un trabajo con fuerte presencia de sintetizadores y una estética cercana al pop rock. Aunque no alcanzó el impacto de sus predecesores, entregó sencillos como Say You Will y I Don't Want to Live Without You, que mantuvieron a Foreigner en la radio. Hacia finales de los 80, la relación entre Jones y Graham se deterioró. Graham emprendió proyectos solistas lanzando el álbum Ready or Not en 1987, y la química que había impulsado a Foreigner a la cima parecía desvanecerse. Aún con éxitos rotundos y una base de fans sólida, la década cerraba con incertidumbre sobre el futuro del grupo. El legado de los 80 fue indiscutible. Foreigner no solo había dominado las listas con himnos de rock y baladas intensas, sino que había dejado una huella sonora imborrable en esta década. La década de 1990 representó un reto enorme para Foreigner. El rock de estadios que había dominado los 80 comenzó a perder terreno frente al auge del grunge y la música alternativa, géneros que imponían un sonido más crudo y distante de la producción pulida que caracterizaba a Mick Jones y compañía. Además, las tensiones entre Jones y Lou Gramm alcanzaron un punto crítico. Gramm, insatisfecho con la dirección artística y deseoso de mayor libertad, abandonó la banda en 1990 para dedicarse a su carrera en solitario. En ese contexto, Foreigner publicó Unusual Hit, 1991, con Johnny Edwards como vocalista. El cambio de voz fue notorio, y aunque el disco ofrecía momentos interesantes, no logró conectar con el gran público. Las ventas fueron modestas y la crítica lo recibió con frialdad, marcando el que muchos consideran el punto más bajo en la trayectoria del grupo. El público parecía identificar la esencia de Foreigner inseparablemente con la voz de Graham. El destino, sin embargo, tenía reservado un regreso. En 1992, Lou Gramm volvió a la banda y con él se reavivó la chispa que había definido la edad dorada del grupo. Fruto de esa reunión surgió Mr. Moonlight, 1994, un disco que buscaba recuperar el equilibrio entre el rock y las baladas melódicas. Aunque no alcanzó un impacto comercial comparable al de los 80, el álbum reafirmó la vigencia de la dupla Jones-Graham. No obstante, problemas personales y de salud afectarían nuevamente la continuidad. Graham fue diagnosticado con un tumor cerebral benigno a finales de los 90, y aunque logró superarlo, su voz y energía ya no serían las mismas. A partir de los 2000, Foreigner adoptó una nueva dinámica. Mick Jones, como único miembro fundador activo, comenzó a rodearse de músicos de alta calidad para mantener vivo el legado de la banda. En 2005 se incorporó Kelly Hansen como vocalista, aportando frescura y un registro potente, capaz de honrar el legado de Graham sin perder personalidad propia. Junto a él llegaron Jeff Pilson, ex Dokken en el bajo, y Michael Bluestein en los teclados, consolidando una nueva alineación estable. Con esta formación, Foreigner lanzó Can't Slow Down, 2009, su primer álbum de estudio en 15 años. El disco fue bien recibido y demostró que el grupo aún tenía algo que decir en el panorama del rock melódico. Paralelamente, intensificaron su presencia en escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las bandas clásicas más activas en giras. En los años siguientes, el enfoque estuvo en celebraciones y recopilaciones, discos en vivo, ediciones especiales y conciertos con orquestas sinfónicas acercaron su música a nuevas generaciones. A pesar de que Mick Jones sufrió problemas de salud que limitaron su presencia en algunos conciertos, la marca Foreigner se mantuvo con vigor gracias al compromiso de sus integrantes. El punto culminante del resurgimiento se vivió en 2017 y 2018, con la celebración del 40 aniversario de la banda. En esas giras, la formación clásica, incluyendo a Lou Gramm, Ian MacDonald y otros miembros originales,
se reunió ocasionalmente en el escenario con la alineación actual, brindando a los fans un puente entre el pasado glorioso y el presente. Hoy Foreigner es visto como un pilar del classic rock. Sus canciones han trascendido generaciones, apareciendo en películas, series y playlists que redescubren la magia de un grupo que supo equilibrar el poder del rock con la delicadeza de las grandes baladas. Mick Jones, como arquitecto de este legado, ha asegurado que la esencia del grupo siga viva, mientras que Kelly Hansen se ha ganado el respeto de los seguidores al mantener la llama encendida. Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo y clásicos que aún suenan con la misma fuerza que hace 4 décadas, Foreigner se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles en la historia del rock. Lo que empezó como el proyecto de un guitarrista británico en Nueva York, terminó convertido en una de las leyendas más queridas y perdurables del panorama musical.